bueno, se nos dispara de repente la pregunta de ¿qué está pasando? ¿No? O sea, sabemos que siniestros, pocos o menos, por suerte, pero siguen habiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en materia de lo que es la liquidación de los siniestros, los plazos? ¿Cómo están trabajando ese tema? Bueno, mira, claramente, como vos decís, la interrupción en la actividad de muchas empresas hace que en comercios e industrias la baja de la sinistralidad es notoria. En los combinados familiares, aunque prácticamente también sucede, porque en cierto modo está relacionada con la presencia de la gente en los hogares. Eso permite la detección rápida de cualquier siniestro, de los que nosotros sabemos es típico cortocircuito que deriva en un incendio, cuando la gente está presente y una detección precoz y una intervención inmediata hace que eso no trascienda. Entonces también se reducen los robos por la presencia de las personas, también está claramente relacionado con esta misma actividad que la sinistralidad ha bajado mucho notoriamente. Vos sabés que solamente hoy por hoy empresas de sectores alimentarios, en la salud, en energía, son las únicas que pueden estar trabajando con su capacidad plena. El resto no, entonces por ende tiene más posibilidad de prever y de evitar cualquier tipo de siniestro de los que estamos acostumbrados. Sí, yo imagino, yendo a un caso como puede ser hogar, que la mayor presencia o más permanencia en tiempo de personas en la casa, sí, te disminuye el robo y por ahí lo que es la caída o rotura de un electrodoméstico, un tema de un cristal, digo, me parece que algunos siniestros quizás sí puedan incrementarse en la frecuencia. Sí, mira, a ver, nosotros hemos apreciado, creo que todo nos está pasando, lo he hablado con colegas, hay una mucha menor designación de siniestros. Las compañías deberían estar haciendo hoy un estudio, supongo yo que todos lo deben estar haciendo, para ver cómo es la composición de su cartera, cuáles son las empresas o la parte de ramo industrial que puede tener potencial sinistralidad y cuáles no, y las líneas personales lo mismo. ¿Dónde cambia la intervención nuestra? Es decir, a partir de que no nos podemos desplazar a inspeccionar un siniestro, eso hace que uno sea un poco más flexible en cuanto a la manera de intervenir para auditar ese siniestro, para no poder inspeccionarlo físicamente, valiéndonos de medios electrónicos que hoy nos están permitiendo obtener imágenes, fotografías, videos, tomar declaraciones, pedir documentación. O sea, el punto que vos hablabas de la interrupción de plazos sigue siendo un aspecto importante para las compañías, porque vos sabés que así como hay obligaciones para los asegurados para denunciar en tiempo y forma, también lo hay para las compañías para que se expidan sobre la procedencia o no de un siniestro. Entonces, ese es un aspecto que no se puede soslayar. ¿Cuál es el problema? En los siniestros menores, que uno puede hacer una rápida lectura a través de un contacto con el asegurado, no debería haber inconvenientes como para manejarse a través de los medios digitales y que el asegurado aporte esa información, porque uno la causa del siniestro, que es en definitiva el que le va a permitir su encuadre técnico, es de fácil lectura. Entonces, hablamos de siniestros que, digamos, no tienen generalmente mayor representatividad económica, entonces uno se puede manejar en esos términos. ¿Qué pasa con siniestros más importantes? Sí, obviamente, hoy por hoy es más difícil que haya derrumbes, roturas maquinarias, o sea, tengo más gente para que esto me los atienda, tengo obras paralizadas, o sea, hay un montón de aspectos que hacen que esto sea más difícil, pero no obstante pueden suceder, sobre todo el tema del incendio, como bien decís, hay lugares que están desocupados, creo que no están en actividad y pueden tenerlos. Entonces, bueno, uno tiene que analizar en primera instancia lo que es la causa, que es lo que nos va a permitir ver luego su encuadre técnico. Y demorar eso, naturalmente que a veces puede producir un desdibujamiento de un escenario, que si yo postergo esa inspección, esa visita o ese análisis, mañana nos puede colocar en una situación difícil como para hilar muy fino respecto a una causa que puede derivar en una cobertura o no de ese siniestro. Creo que son aspectos muy aislados, pero sí, naturalmente, la interrupción de plazo tiene que proceder en esos casos, y a veces, a diferencia de lo que se puede, como te dije, en las cosas menores, con medios electrónicos, se recurre, sí, al sistema de la carta de documento como un elemento fehaciente, como para hacer esa suspensión de plazos hasta que estén las condiciones de poder avanzar. Hay también un tema, un riesgo, cuando vos hablás y conocemos, ¿no?, y lo manejamos también como productores, esto de los siniestros menores, y tal vez pensemos en los combinados,
que hay mucho de pseudo liquidación virtual, muchas veces que lo hemos discutido, que se hace sin intervención de un liquidador, y ahí hay una ventana mucho al fraude, ¿no? Sobre todo con esto de electrodomésticos, celulares. Sí, naturalmente, eso existió también antes, o sea, sí. Lo que pasa es que esta posibilidad de que exista esa liquidación virtual y que el riesgo de fraude simplemente, creo que no lo podemos relacionar con la pandemia porque ya existía antes. Es decir, yo creo que en estas circunstancias extremas uno tiene que tomar decisiones más globales en cuanto a la incidencia que eso tiene. Estamos hablando de lo que vos mencionás, no tengo duda que puede ser fraude, pero hablamos de cosas menores. Yo no creo que en el volumen termine siendo significativas, si bien es cierto que naturalmente uno tiene que desalentar, pero no creo que esté ahí la incidencia de lo que de donde hay que poner el foco, en mi opinión. Creo que no coincido, digo, siempre hemos analizado épocas de crisis ajenas a la pandemia, donde tenés posible reducción de sueldo o directamente tener que no contar con un sueldo por no poder ejercer una actividad, como algunas de estas cosas se ven potenciadas. Claro, pero naturalmente siempre uno, bueno, quizá por la experiencia de haber manejado siniestros de más importancia o lo que uno habitualmente hace, es como que tiene que hacer algo fraudulento para recuperarse de una situación donde no puede pagar sueldos, o de una empresa, o que esté en situación casi de quebranto, con cadena de pagos interrumpida, lo que fuera. No va a ser un fraude con ese tipo de maniobras menores. O sea, ahí ya tenés que hablar de un incendio premeditado, de algo que sea más significativo, de una ruptura maquinaria que derive en una pérdida de beneficio por la interrupción. O sea, ya es algo más complejo y cuyo análisis perfectamente sí va a requerir una presencia física porque hay que verlo, porque vas a tener seguramente no solamente que analizar la causa, sino ver un postsiniestro, ver qué es lo que subsistió, qué máquinas, qué mercaderías, qué partes edilicias se afectaron y cuáles no. Hay algunas que son más fáciles de dibujar y otras no. Entonces, ese trabajo que obviamente el perito liquidador tiene que hacer, no se puede soslayar, va a haber que hacerlo en algún momento, pero sí se pueden pautar una interrupción, porque bueno, naturalmente hoy tiene que primar el sentido común, o sea, no se puede pretender que vaya una persona a trasladarse a un lugar para analizar esto en el contexto en el que estamos. Pero eso no quita que va a haber que hacerlo, porque naturalmente es lo que va a dar lugar, como decíamos antes, a ver si una cobertura procede o no. O sea que los procedimientos hay que hacerlos. ¿Estamos? Sí, y un tema particular que puede analizarse diferente en este contexto es el de las agravaciones, ¿no? Que muchas veces hay determinadas medidas que se piden o que se exigen de los riesgos y que en este momento quizás son de imposible cumplimiento, sencillamente porque uno no está en el negocio. Se me ocurre algún tipo de riesgo donde te exigen una custodia permanente y que hoy probablemente, bueno, los agentes si es de seguridad creo que sí pueden estar, pero de ese tipo de circunstancias, ¿no? Agravaciones que tienen que ver con el contexto. Claro, bueno, sí, en cierto modo, como vos decías también, hoy por hoy, naturalmente la seguridad pública sobre ese patrimonio no es que sea relajada, pero sí está orientada hacia otro objetivo, que es el asistir a todos estos sistemas de salud que están hoy implementándose. Entonces, creo que le da prevalencia a eso y no a la custodia probablemente de un parque industrial o de lugares, asentamientos con poderes de fábricas o lo que fuere. Está claro que tienen que orientarlo hacia ese otro objetivo. Entonces, a lo mejor ahí ya viene el asegurador que tendrá que suplirlo con seguridad privada que existe y hoy se contrata y puede funcionar y se puede desplazar. Entonces, eso en alguna medida va a cubrir la falta de la otra seguridad que es la pública. Ahora, respecto de las medidas que saben ser las recomendaciones que existen en pólizas, respecto de, como vos decías, no sé, cómo se estoquea, si llego hasta determinada altura en relación con dónde están las luminarias, si yo tengo algún sistema de pruebas de detección, si puedo hacer pruebas periódicas de funcionamiento de bombas o sistemas de extinción o sistemas de sprinklers o lo que fuera. Esas cosas sí, naturalmente puede ser que estén más relajadas o menos posibilitadas de llevar a la práctica. Y bueno, sí, el contralor de eso es más difícil porque
requiere una presencia física, pero para verlo, constatarlo. Pero bueno, insisto, no obstante, mañana uno puede, o sea, a veces la gente no se imagina lo que uno puede llegar a reconstruir yendo hacia atrás, interviniendo en una inspección profunda y pormenorizada, en un riesgo aún después, no sé, varios días después de que haya sucedido el siniestro. O sea, por eso insisto que no se va a dejar de hacer, pero yo le doy mucha importancia al contacto, a la manera en que el liquidador tiene que, lo más inmediatamente posible, así, intervenir por lo menos en ese contacto con el asegurado, asesorarlo, contenerlo, indicarle cómo debe proceder, tratar de instruirlo para copiar la mayor cantidad de elementos en esa primera instancia. Los primeros momentos son naturalmente los más importantes, como para hacer ese registro, esa fotografía inicial, y después todo lo demás se puede ir analizando. O sea, no nos olvidemos que los siniestros siempre tienen dos aspectos, o por lo menos es algo que uno trata siempre de inculcarle a los que arrancan en esta profesión. Primero es analizar bien el tema de la causa, que es lo que da lugar a que una cobertura opere o no opere. Entonces, el segundo punto ya es determinar los daños y ponerles un valor, que para eso generalmente siempre hay un poco más de tiempo, porque hay muchos elementos que nos permiten armar un cuadro de situación. Y para eso, hoy por hoy, más en este momento que nos encontramos, los tiempos se van a prolongar, porque francamente uno no sabe cuándo esto va a reiniciarse. Y si me permitís, o sea, yo veo que esta es la primera vez que hemos pasado muchas crisis, porque tenemos ya muchos años, como escuchaba antes al consultor con el que ustedes hablaban, hemos pasado numerosas crisis, así que tenemos algo de experiencia, pero hay algo que yo veo de inédito, bueno, entre muchas cosas que tienen que ver con la masividad de esto, ¿no? Y es que tampoco nos podemos preparar a decir, bueno, esto que hoy sale a reconstruir o reparar un inmueble o reponer un bien, hoy me sale X, dentro de 40 o 60 días me va a salir mucho más. Francamente, que siempre ha sido así. Hoy de verdad no lo puedo decir, Fernando, porque me está pasando que hay asegurados que no están queriendo cerrar su siniestro. Aunque tengamos acordado lo que hoy le costaría reconstruir, por ejemplo, una cosa sencilla, un edificio, ¿no? Un incendio que tenés que hacer una reparación importante, y a lo mejor eso vale, hoy no sé, por decir un número, 1 millón de pesos. Y vos acordás que los presupuestos que presentó son esos, y que vos ponés que coincidencia en un número y pretendés cerrar ese monto. Y el asegurador te dice, ¿sabes qué pasa? Que yo, si lo cierro hoy, lo voy a cobrar esto dentro de 15 o 20 días. Y yo voy a cobrar la plata, la voy a tener en mi cuenta, me lo van a transferir, ¿y qué hago con esto? Si la persona tiene que venir a remover los escombros, a limpiar, a pintar, a reponer las carpinterías, las aberturas, revestimientos, reparación, albañilería, lo que fuere, no va a poder entrar hasta, no sé, mayo, junio, yo qué sé. Y en ese momento, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Me va a costar lo mismo? ¿Me puede costar menos? ¿Sabemos si eso va a pasar? O sea, ¿cómo va a ser el escenario? Probablemente cuando la actividad se reanude, muchísimos de los que vendemos servicios o prestaciones de las que fuere, vamos a tener una competencia fenomenal y no sabemos si vamos a estar en condiciones de decir, bueno, vamos a subir los precios, la mano de obra la vamos a poder subir, o por la necesidad de trabajar vamos a tener que acomodarnos a las circunstancias y a lo mejor no hacerlo, porque no te olvides que cuando también el comitente de ese trabajo, el que está requiriendo que le reparen su techo o que le reparen su casa o lo que fuere, a lo mejor le va a dar prioridad a otras cuestiones que han sido postergadas en este momento y que lo va a tener que hacer para después dar paso a las reparaciones. ¿Me explico? Sí, sin duda algo que solo el tiempo lo dirá. Creo que en este momento no podemos hacer futurología, pero bueno, es bueno, digo, esto de ir viendo el presente, qué está pasando, cuáles son las medidas que se están tomando. Como nos pasa a nosotros, ustedes también ven esto de la disminución del trabajo. Parece un costado indeseado que el mercado tenga menos siniestros, es lo que dicen las cifras en materia de choques, robos, etcétera, pero bueno, todos de alguna forma padecemos la situación. Alberto Durán, presidente de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos en Seguros, gracias por haber estado hoy en los micrófonos de nuestro programa. Te mandamos un abrazo virtual y seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y como siempre a sus órdenes. Un saludo para toda la audiencia. Gracias, querido.